Buenos días, jóvenes. En el video de hoy miraremos las aplicaciones que tiene la parábola. Dice que la parábola tiene diferentes aplicaciones en ingeniería, arquitectura y en las ciencias puras. En física, el movimiento de proyectiles o de caída libre. Describe trayectorias parabólicas. En óptica se utiliza para algunas propiedades de las rectas tangentes a una parábola para la construcción de espejos. Y dice que esta propiedad también es utilizada en la construcción de antenas parabólicas. Y pues el ejemplo que vamos a ver ahora es sobre antenas parabólicas. ¿Y qué dice el problema? Determinemos la distancia del vértice de la siguiente antena al foco. Una antena parabólica de televisión tiene un diámetro de 300 centímetros. Aquí estamos describiendo esta antena, dice de 300 centímetros de diámetro. El diámetro saben que es la medida que hay de un punto al otro punto de esta parábola. O sea que es de acá hacia acá, mide 300 centímetros esta parábola. Y profundidad de 50 centímetros. La profundidad saben que viene del vértice hacia donde termina la parábola. Entonces esta es la profundidad y mide 50 centímetros. Al representar la antena en el plano se obtiene una parábola como la muestra la figura, esta que tenemos acá. Tiene diámetro 300 centímetros y de profundidad tiene 50 centímetros. Vamos a pasar a resolverlo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues en el paso 1 vamos a determinar el vértice y los puntos por donde pasa la parábola. ¿Cuál es el vértice de esta parábola? Pues esta acá, el vértice está en 0,0. El vértice está exactamente en esta parte de acá. Este es el vértice de esa parábola. Entonces, tenemos que vemos que el vértice está en el origen y cuando la parábola está en el origen se representa con 0,0. Ahora ya encontramos el vértice. Ahora vamos a pasar a encontrar los puntos por donde pasa la parábola. ¿Y por dónde pasa la parábola? Pues pasa por todos estos puntos que tenemos acá. Pero el problema nos está dando el diámetro de la parábola, así que nos va a resultar fácil utilizar estos dos puntos que tenemos acá. El punto de aquí con el punto de acá, puntos. Para encontrar los puntos entonces tenemos acá que nos están dando el diámetro de esta parábola, ¿verdad? Nos están dando el diámetro y nos está diciendo que esta parte de acá mide 300 centímetros, pero los 300 centímetros lo mide todo esto de acá, son 300 centímetros. Pero para encontrar estos puntos nosotros necesitamos encontrar la medida que hay de este punto hacia el centro y del centro hacia este otro punto. Entonces, ¿cómo podemos encontrar eso? Pues fácil, solamente dividimos a ese 300 entre 2 y nos va a dar 150. Entonces, este pedacito de aquí hacia acá mide 150 y este otro también mide 150, ¿verdad? Pero hay otra cosa que tenemos que saber. Ustedes saben que del centro hacia la derecha el eje de las X es positivo, pero del origen hacia la izquierda los números del eje de las X es negativo. Entonces, si esto es positivo, este lleva un signo más acá, pero no es necesario escribírselo. Pero acá este es negativo, a este sí hay que escribírselo. ¿Por qué es negativo? Porque hacia la izquierda los números que están en el eje de las X es negativo, por eso se le coloca ese menos ahí. Ahora que ya tenemos esto, podemos venir acá a sustituir esos datos. Ustedes saben que los puntos se representan de forma X, Y, ¿verdad? Entonces, como se representan de esa forma, vamos a colocar los puntos primero de este puntito que tenemos acá. Veamos, ¿quién es X? Pues X está en 150, que es la medida que hay de acá hacia acá, es 150. Y Y, pues hacia arriba son 50, que es la medida que nos está dando el problema. En X lo buscamos en el eje de las X y está en 150, pero ese 150 recordemos que es negativo porque los números que están hacia la izquierda en el eje de las X son negativos. Ahora vamos a colocar el que está en Y, que sería 50. Entonces este sería el siguiente punto. Tenemos estos dos puntos. El paso 2 dice que identifiquemos la ecuación de la parábola y sustituimos los valores. Veamos la parábola. Si ustedes miran, esta parábola está en el origen y además está sobre el eje de las y está abierta hacia arriba, ¿verdad? Miramos esas tres cosas. Está en el vértice, está sobre el eje de las Y
y además está hacia arriba, o sea que es positivo. Entonces, ¿cuál es la ecuación que vamos a utilizar? Pues si lo recuerdan, si no lo recuerdan pueden pasar a ver los videos anteriores que ahí les explico cómo encontrar esa ecuación. Pues la que vamos a utilizar es x cuadrado igual, como está hacia arriba este 4 va a ser positivo, como la gráfica está sobre el eje de las y, entonces la que no va a ir elevada al cuadrado va a ser y. De esa forma así ya tengo la ecuación. Después de tener la ecuación, lo que vamos a hacer es sustituir los datos que hemos encontrado en esta ecuación. Vamos a tomar el punto en el que ambas coordenadas son positivas. Acá x es positivo y y también es positivo. Entonces este punto de acá es el que vamos a utilizar. ¿Quién es x? Pues x es 150 igual a 4p. ¿Quién es y? Es 50. Así. Ahora 150 al cuadrado es 22.500. Esto es igual a 4 por 50 es 200. 4 por 50 es 200. P. Como este 200 está multiplicando con este P, lo vamos a pasar a dividir al otro lado. De esta forma, escribimos primero lo que está a este lado entre este 200 y esto es igual a P. Entonces, al resolver esta división, 22.500 entre 200 da 112.5. Esto es igual a P. ¿Lo ven? Entonces ahora lo único que vamos a hacer es colocar la respuesta. ¿Por qué es esta la respuesta? Pues ustedes saben que la distancia que hay del vértice al foco es P. Entonces la distancia que hay del vértice al foco de la parábola es de 112.5 centímetros. Entonces de esta forma realizamos este problema. Espero le hayan entendido. Hasta aquí llega este video. Adiós.